Sí, amén. ¿Y usted, hermana Esperanza, por qué cree que Dios la ama? A ver, hermana Marta, usted, hermana Marta, ¿por cómo es que sabe que Dios le ama? Sí, amén. Dios nos muestra su amor, ¿verdad? Dios nos muestra su amor al cuidar de nosotros, al estar con nosotros cada día. Fernando, a ver, ¿cómo sabes que Dios te ama? ¿Cómo te lo demuestra Dios que te ama? Amén, sí. Dios te da todo, ¿no? Dios me da a mí todo. Dios a cada uno de nosotros nos da todo. Todo lo que podemos necesitar en la vida. Amén. Pero hay un regalo que Dios nos ofreció desde hace más de 2000 años. Ese regalo se llama Jesucristo. Y vamos a abrir nuestras Biblias, bueno, los que tengan Biblia. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 3:16. Y quiero que me ayudes a leerlo. Fernando, por favor, busca Juan 3:16. Si ya lo tienes, Fer, te pones de pie y lo vas a leer fuerte. Juan 3:16. Fer. Sí. Léelo fuerte, por favor. Amén. Dice la Biblia en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero que pongamos atención en este versículo de la Biblia. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dice la palabra de Dios que Dios amó a todos, no solamente a unos, no solamente a alguien por hacer lo bueno, no solamente Dios amó a ciertos hombres, a un cierto lugar, a un cierto país, un cierto pueblo. No, Dios de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces podemos ver aquí en la palabra de Dios cómo Dios amó a todos. Esto significa que el amor de Dios alcanza a personas heridas, a personas que han fallado, personas que se han alejado, personas que quizás sienten que ya no tienen esperanza. Si alguna vez tú te sientes en alguna de estas palabras que yo he hablado, que yo he dicho, que aquellos que se han alejado, aquellos que piensan que ya no tienen esperanza, aquellos que se sienten olvidados, aquellos que se sienten que nadie les ama, que nadie piensa en ellos, Dios está pensando en ellos. Dios pensó en ellos al enviar a Jesucristo para morir por nuestros pecados, por nuestras faltas. Dice, para que todo aquel que cree en Jesús no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces tú y yo, a través de Jesucristo, podemos recibir aquel amor de parte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque a través de eso Dios nos mostró su amor. Tal vez alguien llegó pensando hoy en este día, Dios ya no puede amarme por todo lo que he hecho. No sé, a lo mejor, quizás no, pero quizás alguien llegó pensando y diciendo, no, ya Dios no me ama, porque no creo que Dios piense en mí. No creo que Dios me ame porque hago las cosas mal, porque no hago lo que a Dios le agrada, porque estoy haciendo cosas que no son buenas delante de Dios. Pero Dios te ama, por eso envió a Jesús. Dios envió a Jesús para morir por todos, no solamente por unos. Nadie era digno, nadie era merecedor de aquel sacrificio, nadie era merecedor de que Jesús viniera a morir en la cruz por nosotros. Pero sin embargo, el amor de Dios, que es tan grande, hizo y entregó a su Hijo unigénito por todos nosotros. Por eso es que hoy, si tú llegaste pensando, no, pues nadie me ama, nadie piensa en mí, estoy pasándola muy mal, estoy sufriendo, estoy herido, estoy lastimado, estoy enfermo, estoy pasando problemas, situaciones difíciles, yo quiero decirte hoy, quiero recordarte que Cristo te ama, que Dios te ama, que el amor de Dios se mostró en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Amén. Y dice la Biblia que ahí Dios nos ama. Pero ¿por qué tuvo que morir Jesús en la cruz del Calvario?
Dice la palabra de Dios, Romanos 3:23, que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, todos hemos fallado, y por ese motivo todos fuimos separados de la gloria de Dios, todos fuimos separados de Dios. Por eso es que Jesús vino a la cruz del Calvario a morir por nosotros, para que nosotros fuéramos reconciliados una vez más con el Padre. Dice la palabra de Dios que todos fueron separados de la gloria de Dios por el pecado, por las faltas, por lo que hayamos cometido. Estamos separados de Dios. Por eso es que necesitamos a Jesucristo, porque a través de Él nosotros nos podemos acercar una vez más al Padre. La Biblia no dice que solamente algunos pecaron, dice que todos pecaron. En la Biblia nos habla y dice, no he encontrado justo ni aún uno, nadie, no había nadie, solamente Jesucristo fue el único que fue justo para morir por nuestros pecados. ¿Sí? No hay nadie más que pueda tomar ese lugar de Jesús, porque no había nadie que fuera digno, no hay nadie que sea santo como lo fue Jesús, no hay nadie que pudiera ir al sacrificio, ir a la cruz y derramar su sangre. Antes, las personas de antes, cuando querían redimir su pecado, cuando venían a pedir, se acercaban al sacerdote y traían una ofrenda, tenían que traer un cordero para que ese cordero fuera sacrificado y a través de eso el pecado era cubierto. Pero hoy en día nosotros tenemos el Cordero, que es Jesucristo, que fue inmolado en la cruz del Calvario, y ahora por ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz, nosotros somos perdonados. Y una cosa, nuestros pecados, cuando nosotros nos arrepentimos y venimos a Jesús, esos pecados son borrados automáticamente de nuestras vidas. Jesús los borra, los quita, y por eso cuando nosotros nos acercamos a Dios, por eso es que Dios nos escucha, por eso es que Dios nos ve, porque ahora estamos nosotros cubiertos con esa sangre. Estamos nosotros redimidos con esa sangre y nuestros pecados han sido borrados porque ya Jesús pagó ese precio, porque ya Jesús derramó su sangre, que su sangre era limpia, su sangre era pura, su sangre no tenía pecado, no tenía contaminación con este mundo. Y por eso es que a través del sacrificio de Jesús tú y yo nos podemos acercar al Padre. Hermoso es, ¿verdad? Y ese pecado que nosotros teníamos, pues es borrado. Pecado no solamente significa cometer un delito. Pecado es vivir alejado de Dios, hacer nuestra propia voluntad y vivir de una manera que no corresponde a lo que Dios quiere. Eso es pecado. Hacer lo que nosotros queramos, lo que a nosotros nos gusta. Vivir para nuestros deleites, para nuestros placeres. Eso es pecado porque nos aleja de Dios. Entonces pecado no solamente es cometer un delito, también es ignorar el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Decir, pues ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz, podemos decir quizás, no, pues yo no se lo pedí a Jesús que hiciera ese sacrificio. Él solamente lo quiso hacer, pero yo no lo quería. Pero la gracia y la misericordia de Dios es tan grande que Él murió en la cruz sin que nosotros le pidiéramos, y para que nosotros fuésemos reconciliados, para que nosotros fuésemos perdonados. Por eso tuvo que morir Jesús en la cruz del Calvario. Y por eso todos necesitamos salvación, porque todos hemos fallado. Nadie puede salvarse a sí mismo. ¿Podemos salvarnos haciendo suficientes cosas buenas? ¿Alguien puede responder esta pregunta? ¿Podemos salvarnos haciendo suficientes cosas buenas? ¿Sí? ¿Usted piensa que sí? ¿Alguien más? ¿Qué dice hermana Esperanza? ¿Usted cree que puede ser salva por hacer algo bueno? No, entonces. ¿Usted, hermana Antonia, usted cree que puede ser salva haciendo cosas buenas? ¿Haciendo méritos? Obedeciendo la palabra de Dios. Sí, obedeciendo y creyendo en Jesucristo. Hermano Juan, ¿usted cree que haciendo cosas buenas puede ser salvo? Ajá, pero ¿usted cree que si usted hace cosas buenas puede ser salvo? Hermana Sara, ¿usted cree que por hacer cosas buenas puede ser salva? No. Amén.
Sí, vamos a leer Efesios 2, 8 y 9, por favor. Hermana Sara, por favor, búscanos Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Si nosotros por hacer una cosa buena, permítame explicarle, hermana Carmen, si nosotros por hacer cosas buenas mereciéramos el perdón y nuestros pecados se borraran y mereciéramos la salvación por hacer algo bueno, Jesús no hubiera tenido la necesidad de venir a morir en la cruz por nuestros pecados. No hubiera sido necesario que Jesús viniera a morir en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando? No hubiera... Bueno, ya voy para allá. No, la salvación dice que por gracia nada más somos salvos. No podemos recibir salvación. Yo quiero que entendamos eso. No podemos recibir salvación solamente por hacer cosas buenas. Las cosas buenas está bien que las hagamos y las tenemos que hacer. Tenemos que hacer cosas buenas, cosas que a Dios le agrada. Pero la salvación yo no la puedo recibir solamente por hacer cosas buenas. Porque les vuelvo a repetir, Jesús no hubiera la necesidad de que muriera en la cruz del Calvario. A fuerza necesitábamos nosotros un Salvador. Necesitábamos nosotros alguien puro y santo que muriera y se sacrificara en la cruz por todos nuestros pecados. Dice la palabra de Dios que en Jesús fueron echados todos nuestros pecados, que Él cargó todo el peso de nuestro pecado en la cruz del Calvario. Entonces sí, las cosas, hacer lo bueno, hacer cosas buenas sí es muy importante, es necesario, sí lo debemos de hacer, pero solamente podemos ser salvos creyendo en Jesús, creyendo que Jesús vino a morir en la cruz por nuestros pecados, que Él tomó nuestra culpa, que Él tomó mi pecado, tomó el pecado tuyo, tomó el pecado de usted y de cada uno de los que estamos aquí, y Él lo tomó y lo sepultó y borró nuestro pecado, y ahora sí nosotros podemos ser salvos. Pero no solamente por hacer cosas buenas, aunque vuelvo a repetir, las cosas buenas se tienen que hacer, tenemos que hacer lo bueno, pero la Biblia nos habla y nos recalca, por gracia sois salvos, solamente a través de Jesucristo, solamente cuando ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo. Las buenas obras son importantes, pero nuestras buenas obras no pueden borrar nuestro pecado. Voy a poner un ejemplo. Si una persona ha cometido una deuda que no puede pagar, hacer algo bueno no borra automáticamente esa deuda. Perdón, si una persona no ha cometido una deuda que no puede pagar, hacer algo bueno después no borra automáticamente esa deuda. ¿Estamos de acuerdo? Si alguien tiene una deuda, pero por hacer algo bueno esa deuda se va a borrar, ¿no, verdad? Entonces nosotros teníamos una deuda que no podíamos pagar y Dios hizo algo que nosotros jamás podríamos hacer. Jesús tomó nuestro lugar. Vamos a abrir nuestra Biblia, Isaías 53, 5. Voy a pedir al hermano Juan que lo lea, por favor. ¿Sí vamos entendiendo? ¿Sí? No quiero confundirlos y no quiero que... Si hay preguntas ahorita que terminemos la lección, pueden preguntar con toda confianza, siéntanse en la libertad de preguntar. No queremos nosotros confundirlos, queremos que podamos entender esto, ¿sale? Isaías 53, 5, por favor, hermano José Juan. Si lo tiene alguien, léalo, por favor. Isaías 53, 5. Hermana Marta, por favor. Dice, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. ¿Jesús murió por sus pecados?
¿Jesús murió por las faltas que él hizo? No, ¿verdad? Dice la Biblia, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria a Dios, gracias a Dios por lo que hizo. Jesús tomó nuestro lugar. Entonces nosotros merecíamos la muerte, nosotros merecíamos ser condenados, nosotros merecíamos sufrir todo el castigo que Jesús sufrió en la cruz. Nosotros, tú y yo lo merecíamos. Pero Jesús decidió, y el amor tan grande de nuestro Dios fue tan grande que Él dijo, pues va a ir Jesús a la cruz del Calvario. Y esto nos lo está diciendo el profeta Isaías muchos años antes de que Jesús viniera a morir en la cruz. Estaba profetizando el profeta Isaías que Jesús iba a venir a morir y a tomar nuestro lugar y sufrir nuestro dolor, sufrir nuestra culpa. Él iba a venir a morir por nuestros pecados. Antes de que Jesús viniera, ya estaba dicho. Entonces, Jesús sabía por qué venía a esta tierra. La cruz no solamente fue un accidente, no fue casualidad, fue algo que estaba planeado. No fue que aquellos hombres, aquellos romanos o aquel pueblo judío, aquellos fariseos que lo llevaron a la cruz. No. Jesús sabía para qué venía. Jesús venía a morir en la cruz por nosotros. Jesús venía a tomar nuestra culpa, nuestro pecado, nuestro dolor, nuestra enfermedad. Jesús venía para eso. Para morir en la cruz venía. Él ya sabía muy bien por qué estaba viniendo a este mundo. Y era para perdonar nuestras faltas y nuestros pecados. Dice primera de Pedro 2:24, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual habéis sido sanados. Entendemos, dice, el cual mismo, Jesús mismo pues llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, ahora vivamos a la justicia de Dios. Ahora seamos justificados, porque Jesús fue a la cruz, tú y yo somos justificados. Tú y yo somos perdonados, tú y yo ya no somos condenados. Cuando tú decides y tomas la decisión de recibir a Jesús en tu corazón, de ponerlo como tu Señor y tu Salvador, tú en ese momento pasas de ser una persona que eres condenada por tu pecado a ser una persona justificada, porque Jesús te dio justificación, porque Jesús limpió tu pecado, tomó tu culpa y te perdonó y te hizo salvo y te dio vida eterna, como decía Juan 3:16. Que todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. Lo que nosotros no podíamos solucionar, Jesús vino a solucionarlo. Eso vino a ser Jesús. Si Jesús no hubiera venido a morir en la cruz, ahorita tú y yo no tuviéramos la oportunidad de acercarnos a Dios. Si Jesús no hubiera muerto en la cruz del Calvario, tú y yo no pudiéramos ser perdonados. Nuestro pecado estuviera sobre nosotros y no tuviéramos esperanza, así como el nombre de mi hermana Esperanza y mi hermana Esperanza. Así no tuviéramos esperanza si Jesús no hubiera muerto en la cruz del Calvario. Por eso es que nosotros le cantamos, por eso es que nosotros alabamos a Dios, por eso es que oramos, porque estamos agradecidos por aquel sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Amén. ¿Por qué hizo Jesús todo esto? ¿Por qué creen que hizo Jesús esto? Muy bien, hermana Esperanza, por amor lo hizo. Romanos 5:8, por favor, hermana Esther. Romanos 5:8. ¿Qué dice? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. ¿Se imaginan cuán grande fue el amor de Dios para con nosotros? Porque Él, a pesar de que era su Hijo unigénito, Él lo entregó para que muriera en la cruz. ¿Cuántos de aquí tenemos hijos? Todos. ¿Entregaríamos a nuestros hijos por alguien que ha cometido un delito? Yo creo que no lo entregaríamos. Diríamos, no, pues si él hizo el delito, si él cometió ese pecado, ese delito que hizo, lo que haya hecho, pues que él lo pague. Yo creo que todos pensaríamos así. Pero dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros.
Ahí Jesús, ahí Dios mostró el amor tan grande que te tiene a ti y a mí. Querido hermano o querida hermana que estás aquí. Ahí Dios mostró el amor tan grande que tiene por todo el mundo. Que aún siendo pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. Y esto es lo maravilloso del Evangelio. Cristo no murió por nosotros cuando ya éramos perfectos. Cristo murió por nosotros cuando éramos pecadores. La cruz no demuestra que éramos suficientemente buenos para que Dios nos amara. La cruz demuestra que Dios decidió amarnos aun cuando nosotros estábamos lejos de Él. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, aún Jesús tomó la decisión de ir a la cruz. Y ahí se muestra el amor para con nosotros. Sí, Jesús no fue a morir en la cruz porque nosotros fuéramos buenos, ¿no? Porque si tú y yo fuéramos buenos, no hubiera necesidad de que Jesús muriera en la cruz. Pero como éramos pecadores, por eso Jesús tuvo que ir a la cruz del Calvario. Por eso Jesús murió y derramó su sangre. Pero hay algo muy importante. Dice la Biblia que Jesús vino y fue a la cruz y murió. Sí, todos sabemos eso, ¿verdad? Pero hay algo importante. Jesús no se quedó en la cruz. Si Jesús solamente hubiera muerto, estaríamos hablando de la muerte de un hombre bueno. Pero Jesús resucitó. Primera de Corintios 15, 3 y 4, por favor, hermana Margarita. No lo puede ver. Ok. Entonces, hermana Esther, por favor, ayúdeme con Primera de Corintios 15, 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día por obra de las Escrituras. Amén. ¿Qué dice la Biblia? El apóstol Pablo decía, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Pero no se quedó en la tumba. Jesús no se quedó ahí en la tumba. Jesús, dice la Biblia, que resucitó. Dice aquí que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Jesús murió? Sí murió. ¿Jesús fue sepultado? Sí fue sepultado. Pero hay algo tan hermoso y es lo que nos da la victoria a nosotros, que Jesús al tercer día resucitó. Con poder y victoria. Jesús venció la muerte. La cruz nos habla del sacrificio, pero la resurrección nos habla de la victoria que Jesús ganó sobre la muerte y sobre todo el pecado y sobre todo lo que era en contra de nosotros. Ahí podemos ver la victoria que Jesús ganó, y también te dio la victoria a ti y también me dio la victoria a mí. A través de ese sacrificio de que Jesús fue a la cruz, Jesús murió, pero Jesús al tercer día, dice la palabra de Dios, resucitó. Resucitó. ¿Sí? ¿Puedes repetir esa palabra? Jesús resucitó. Jesús resucitó al tercer día. Y Él está, dice la Biblia, que Él está a la diestra de Dios y está intercediendo por cada uno de nosotros. Entonces, como vamos avanzando en nuestra enseñanza, como vamos aprendiendo, ahora alguien me puede contestar, ¿quién puede salvarnos? Jesucristo. Solamente Jesucristo. Si todos necesitamos salvación y nosotros no podemos salvarnos por nuestras propias obras, entonces necesitamos un Salvador que se llama Jesucristo. Amén. Jesucristo. Él puede salvarnos. Jesucristo puede perdonar nuestros pecados. Jesucristo puede limpiarnos de toda maldad. Sara, por favor, Hechos 4:12. ¿Qué dice la Biblia? En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Sí? Solamente cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Jesús, nuestra fe y nuestra esperanza en Cristo Jesús, nosotros podemos ser salvos. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay alguien más que pueda salvarnos, solamente Jesucristo. Por eso es que Él vino a morir en la cruz del Calvario, porque Él era el único, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo
dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dice que en Jesús solamente hay salvación. Jesús no solamente es una religión, porque muchas veces hay personas, hay gentes que piensan que Jesús es una religión más. Que cuando creemos en Jesús, pues tú estás en tu religión y yo estoy en mi religión. No. Jesús, dice la palabra de Dios, que vino a morir por todo el mundo. No vino a hacer acepción de personas. ¿Sí? Jesús murió por todos los pecadores. Y hoy, a través de ese sacrificio y de la fe, nosotros nos podemos acercar a Dios. Jesús no es solamente una muestra. Jesús no es Jesús más nuestras obras. No es Jesús más otro mediador. La salvación solamente está en Jesucristo. ¿Sí? Jesús no es algo que podamos nada más, alguien más que vino para ayudarnos, no. Jesús vino para salvarnos. Jesús vino a rescatarnos porque nosotros merecíamos la condenación. Entonces Jesús vino para rescatarnos. Jesús vino a ser el mediador entre Dios y los hombres. Dice la Biblia que solamente que hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese se llama Jesucristo. Él es el único medio por el cual tu hermana Esperanza, por el cual mi hermana Carmen, mi hermano Manuel se puede acercar a Dios. Solamente a través de Jesucristo. Por eso es que nosotros clamamos a Él, por eso es que nosotros pedimos a Él su ayuda, porque Él nos puede salvar de todos los pecados, porque Él nos puede perdonar nuestros pecados y salvarnos de la condenación. Jesús mismo dijo que Él era el camino. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es por mí. En ningún momento Jesús dijo, oigan, yo conozco el camino por el cual ustedes pueden acercarse al Padre. Jesús nos dijo, oigan, yo conozco la verdad, yo sé cuál es la verdad. Jesús nos dijo, yo puedo mostrarles la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida para que nosotros podamos acercarnos a Dios, para que podamos acercarnos al Padre. Sí, es a través de Jesús que nosotros nos podemos acercar a Dios. Es a través de Jesús que tú y yo nos podemos acercar al Padre. Gloria a Dios. Vamos a hacer un ejercicio hoy. Vamos a meditar. Vamos a imaginarnos que hoy fuera nuestro último día aquí en esta tierra. Y delante de Dios no puedes presentar tu dinero, no puedes presentar tu posición, no puedes presentar lo que otras personas hicieron por ti, no puedes esconder tus errores. La única pregunta aquí de todo esto sería, ¿qué hiciste con el regalo que Jesús te ofreció? ¿Qué hiciste con aquella gracia, aquel amor que Dios derramó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros? ¿La recibiste o la rechazaste? Si este fuera el último momento de nuestra vida en esta tierra, ¿qué pensaríamos nosotros? ¿Qué responderíamos? ¿Qué haríamos en esta situación? Ya no hay más. Algunos pensamos que quizás cuando llegue la muerte, hasta ahí se acaba todo y nos olvidamos de todo. Pero ¿qué si hay algo más? ¿Qué si hay vida después de la muerte? ¿Qué pensaríamos nosotros? ¿Qué haríamos si rechazamos la gracia y la salvación de Jesucristo? Es algo que debemos de meditar y pensar. ¿Qué hiciéramos? ¿Qué hicimos con lo que Jesús vino a hacer en la cruz del Calvario? ¿Lo recibimos o lo rechazamos? Yo quiero que te quedes con eso en tu corazón. ¿Qué es lo que tú harías? Hoy, la palabra de Dios, como vimos al principio, dice que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todavía la gracia y la misericordia de Dios está para cada uno de nosotros y para todos nosotros los que estamos aquí. Yo no me creo más santo que otro.
No soy más santo que otro. Necesito a Jesús. Necesito a Jesús en mi vida, porque cometo errores, porque cometo faltas. Necesito a Jesús en mi corazón y que Él venga a perdonarme y que Él venga a limpiarme todos los días, porque estoy fallando. Pero una cosa estoy haciendo: todos los días vengo a Él, todos los días me acerco a Él, todos los días recibo su gracia, todos los días recibo su perdón. Hay dos cosas que podemos hacer: recibirlo, aceptar esa salvación, o rechazarla, decirles: Señor, no te necesito, ahorita estoy bien, ahorita tengo todo lo necesario, ahorita no me falta nada, ahorita estoy bien físicamente, tengo salud, tengo alimento, tengo todo lo necesario. Jesús, no te necesito. Podemos decir eso, o podemos decirle: Jesús, te necesito en mi vida, te necesito en mi corazón, te necesito en mi casa. Jesús nos llama a arrepentirnos y a creer en Él. No queremos solamente en esta hora, no quiero solamente que te quedes sabiendo que Jesús te ama, porque sí, Dios te ama. Yo quiero que hoy reflexiones en que tú necesitas arrepentirte y creer en Él. Marcos 1:15 dice la palabra de Dios así: y diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepentíos y creer en el Evangelio. Arrepentirse significa cambiar de dirección, cambiar tu mente, tus pensamientos y volverte a Dios. Es reconocer que hemos vivido lejos de Dios, que hemos fallado, que hemos pecado y necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Creer significa confiar en Jesucristo y poner nuestra fe en Él y reconocerlo como nuestro Señor y Salvador. Creer en Jesús, eso significa arrepentirnos de nuestros pecados, poner nuestra confianza en Jesús y reconocerlo como nuestro Señor y Salvador. Sí, yo en esta hora quiero que tú medites en eso, quiero que tú pienses en eso y quiero que hagamos una oración. Quizás tú pues has vivido lejos de Dios. Quizás hemos vivido lejos de Dios, apartados, y no nos hemos acercado a Dios. No hemos creído en Él, en esa salvación tan grande que Él tiene para con nosotros. Quizás lo hemos hecho, pero hoy quiero invitarte para que tú te acerques a Jesús, para que te acerques a Dios. Quiero hacerte la invitación. Dice la palabra de Dios en Romanos 10. Romanos 10 dice así, ¿verdad? Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La invitación está abierta si tú deseas hoy acercarte a Jesús, hermana Esperanza, hermana Carmen, acercarse a Jesús y creer en Él, poner su confianza en Él. Hoy queremos hacerles la invitación y podemos orar por ustedes. Queremos orar por ustedes, pero si ustedes en su corazón, dice la Biblia, que si confesaras en tu boca que Jesús es el Señor y tú creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Por eso veíamos ese rato que la salvación es por gracia, no es por obras, no es por lo que yo pueda hacer. Quizás, imagínense que si la salvación fuera por obras, aquellas personas que tienen gran cantidad de dinero o gran cantidad de recursos para hacer cosas buenas, harían cosas buenas y ellos serían los únicos que serían salvos. Pero quizás nosotros no pudiéramos alcanzar la salvación porque no pudiéramos hacer grandes cosas. Pero por eso Jesús vino a la cruz del Calvario. Y hoy queremos hacerles la invitación a que se acerquen a Él y a que puedan recibirlo en su corazón. Jesús está a la puerta, dice, Jesús está a la puerta y llama. Si alguno oye su voz, si tú has escuchado hoy esta enseñanza, esto que hemos platicado, este estudio de la palabra de Dios, si tú lo has escuchado, dice Jesús, si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Hoy